No sé si eso Estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente por acá. Segunda vez. Segunda vez. Bueno, ya le vamos a contar a las personas mientras se conectan quiénes son. Porque esta es una sesión que vamos a hacer de kinesiólogo. De terapeuta este mes. Terapeutas kinesiólogos, así es. Sí, bueno, kinesiólogo, terapeuta físico, fisioterapeuta también se conoce. Es el mismo nombre. ¿Por qué tiene tantos nombres? Depende del país. Ah, muy bien. ¿Y los quiroprácticos qué son? En Estados Unidos es una carrera aparte, pero acá en este lado, digamos, en Latinoamérica, es como una especialidad. Hay muchos médicos que son quiroprácticos y también muchos kinesiólogos que son quiroprácticos. Y hay kinesiólogos que son los homeópatas. La homeopatía es digamos, una disciplina, por decirlo así. Osteopatía. Claro, pero existe también la homeopatía. Claro, homeopatía. Porque hay médicos y homeópatas y médicos osteópatas. Exacto. Entonces está permitido, digamos, decirlo. En gran parte lo que buscan es abordar de una manera holística el cuerpo. Ahí el holismo a veces abarca demasiadas áreas y termina siendo un conflicto, ya que es demasiado grande El cuerpo. El espectro. Claro, el espectro. Entonces, el que mucho abarca, poco Poco aprieta. dice poco aprieta. Entonces, bueno, eso sería un poco la idea. Sí. Bueno, ¿estás contento de estar? Estoy contento, sí. Bueno, estamos acá con Tati, que siempre está. Siempre está acá Tati, está Meli, y está Lili, y atrás tenemos la creadora de Tati. La mamá. O sea que le vamos a dar un gran aplauso de bienvenida. ¿Qué? Que además es paciente de Mauricio. Ah, sí. Así es, sí. Hemos empezado a trabajar juntos. Ah, muy bien, menos mal. ¿Viste? Bueno, bienvenidos a todos a este ciclo de mentes conscientes que tenemos desde hace 2 años de la Fundación Claves, aproximadamente 2 años, de la Fundación Claves, y tiene como motivo dar a conocer todas las enseñanzas de la Fundación y a través también dar a conocer personas que han participado en la Fundación y de sus habilidades personales. Y queremos en esta charla que vamos a estar con Mauricio González, que es un honor tenerlo acá porque es una de las personas que con más principios, más valores y aparte un profesional de primera línea en la Fundación, en la rama de la kinesiología. Muy bien. Yo no quería cometer un error, por eso digo, voy a decir, porque si no, digo, después me corrigen, ¿te diste cuenta? Sí, claro. Entonces, queremos como agregarle valor y esperamos que ustedes también nos hagan preguntas para poder engrandecer la charla, y si nos ven por las redes sociales y no pueden hacer preguntas, le vamos a dejar el mail, o mejor dicho el Instagram de acá Mauricio, para que ustedes hagan las preguntas que ustedes necesitan. Entonces, bienvenido Mauricio, bueno, presentate. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio. Les cuento un poquito mi carrera o a qué me dedico. Yo estudié educación física en un principio, terminé. Después estudié kinesiología. Y en el área de la kinesiología he ido por distintos lados. Y hoy por hoy me dedico exclusivamente a los adultos mayores. Eso también me ha llevado a descubrir una rama de la ciencia que se llama gerontokinesiología, que es simplemente el estudio de los adultos mayores, o la intervención, o cómo aumentar la funcionalidad o la aptitud física de los adultos mayores. Al ser, digamos, una persona que tiene cierta edad, hay aspectos a tener en cuenta. Entonces, es muy interesante desde el ámbito científico. Eso también salpica a otras áreas, que es el área de cómo envejecer mejor, cómo poder maximizar, digamos, nuestra biología, nuestro físico. Entonces ahí voy a ir haciendo algunos aportes con respecto a eso, de qué cuestiones son importantes para envejecer mejor y llegar a una edad avanzada de una manera físicamente apto y también cognitivamente apto, que es muy importante. Bueno, muy bien. Bueno, ¿se están conectando? Sí. Bueno, ¿hay alguien conocido? Que te cuento quién está. Está Roxy Arce, Berenice, Ay, Berenice. Macarena Nieto, Cande Arenas, Cari Girala, Yania Lanís, Yamil, Liliana Luna, El Taqui Romero,
Marcela Carrera, Hasta aquí. Sofía Castillo Burgos, Estela Figueroa. Ah, muy bien. Ah, hola la mamá. Bueno, Sofía Castillo es tu mamá. bueno, bienvenidos a todos. Y bueno, Mauricio, contanos un poco esto que querés aportar, porque a mí me interesaría también esto de cómo, primero que me digas qué rango están los adultos mayores. ¿Cómo Bueno, se le llama a esos adultos mayores? me acuerdo de la charla que tuviste la vez pasada con Julia y hablaste del tema de los adultos mayores y la verdad que me gustó mucho ese concepto porque al fin y al cabo es como una clasificación en cuanto a la edad y pareciera ser que eso de algún modo u otro hace que las personas se limiten o se encasillen en una edad en particular. También me acuerdo mucho de lo que dijiste de que no me entrara el viejo, que no me llegue o que no me afecte el viejo. Eso me quedó mucho. Que no me entre el viejo dentro. Porque tengo muchos pacientes que sí les ha llegado el viejo. Entonces es complejo de analizar. Entonces, siguiendo un poco esta línea, quiero hablar un poco, como he preparado una pequeña introducción con respecto a lo que es movimiento humano y salud. A ver. Vamos digamos, a construir una pequeña historia. Y es que nuestra hechura biológica, digamos, nuestra forma física está hecha para moverse. Ese es nuestro principio primario. El movimiento ha hecho o ha sido una forma de ir evolucionando a lo largo del tiempo. Eso ha llevado a establecernos en aldeas, en pequeñas aldeas, donde se cazaba, se recolectaba, etc. Y después fuimos evolucionando y nos fuimos civilizando en grandes ciudades, en las cuales en esas grandes ciudades la vida era cada vez más sedentaria. Interesantemente se dice que, por ejemplo, el dolor lumbar vino con la domesticación del trigo. Entonces las personas estaban mucho tiempo agachados, cosechando trigo. Y empezaron con los problemas Y lumbares. empezó con problemas lumbares. Bueno, hay como varias teorías al respecto que son interesantes. Después de todo eso vino todo el sistema que tenemos hoy por hoy, que es un sistema más moderno, en el cual hay muchos trabajos que son muy sedentarios, de estar mucho tiempo sentado. Entonces cada vez el movimiento es menor. Interesantemente, ya uno no se mueve por una necesidad, se mueve por opción. Uno elige moverse, uno elige ir al gimnasio, uno elige salir a correr, etc. A medida que va pasando el tiempo, esa necesidad cada vez menor. Desde el, digamos, decir, no necesito moverme, puedo llamar por teléfono y me llega algo para comer. Claro. Entonces eso hace que cada vez sea menos el movimiento. Eso tiene un montón de efectos deleterios en el organismo, o sea que va, digamos, disminuyendo la fuerza, va disminuyendo la capacidad muscular, no solo la capacidad muscular, sino que también el metabolismo de los mismos músculos. Para retrasar ese avance propio de la vida o de la oxidación, etc., uno debe someter al organismo a ciertos aspectos que favorecen o retrasan el envejecimiento. La biogerontología es la rama de la ciencia que se encarga de cómo envejecer mejor. Hay bastantes estudios y se dice que, por ejemplo, Elon Musk o personas que investigan, digamos que son personas que tienen mucho poder, están viendo cómo vivir más o cómo vivir mejor. Hay un autor de un libro que a mí me gusta mucho que se llama De animales a dioses y él dice que la muerte es un problema técnico. Entonces el día que todo eso se resuelva vamos a vivir cada vez más y de mejor manera. Esa es la idea. Bueno, Serán otros problemas cuando vivamos 120 claro. años. dice, bueno, no solamente eso, hay varios libros que hablan de eso, como por ejemplo Morir a la muerte, te lo recomiendo que lo busques, que hablan de que dentro de 10 años ya hay un avance bastante importante con respecto al proceso de longevidad. Que un hombre puede vivir 150 años. Yo no sé qué vamos a hacer en el planeta, todos viviendo 150 años. Sin trabajar. Sin trabajar vamos a tener que hacer mucho ejercicio físico. Pero sí está, que es un problema, como dijiste vos, técnico. Es un problema básicamente a resolver. Sí. Y ya está casi resuelto en algunas áreas este libro. Yo no lo estoy defendiendo. Es interesantísimo para mí. Morir a la muerte. Pues siguiendo esta línea, Para que todos lo busquen. siguiendo un poco esta línea, parece ser que cada célula de nuestro cuerpo tiene un límite de duplicaciones o de multiplicaciones en su vida útil. Cuando ese límite llega a un punto que ya no se puede replicar más, esa célula muere. Pero esa célula uno dice, ¿pero en qué me influye si yo tengo miles de millones de células? Es por eso que se empiezan a perder ciertas capacidades visuales, capacidades auditivas,
capacidades, por ejemplo, de absorción de nutrientes en el intestino, etc. Entonces, eso sería como un punto a tener en claro de cómo uno puede quizás no gastarse todos los cartuchos, digamos, ya que, por ejemplo, si nosotros tenemos ciertos hábitos de vida, digamos, hábitos que, digamos, alcoholismo, tabaquismo, dormir poco, drogas, etcétera, todo eso lo que hace es gastarse más rápido los cartuchos que tenemos en vida, porque estás obligando a que el cuerpo funcione de una manera acelerada. Como dice el dicho, vive rápido y muere joven. Claro, bueno, buenísimo. ¿Hay gente? Sí. ¿Alguna pregunta de los chicos que quieren hacer? No, pero yo sí tengo una pregunta. La biogerontología. Sí. Perdón. Supongo que vas a hablar de eso, pero ¿a partir de cuándo hay que empezar a ocuparse de la vejez? Bueno, en gran parte, según lo que he revisado, uno debería estar siempre, digamos, ocupándose. Eso no quiere decir, digamos, por ahí se antepone la palabra disfrutar. Cuando uno dice, no, pero ¿cómo no te vas a disfrutar de tomar un buen vino o esto que lo otro? Eso es distinto. Tiene que ver. Eso es distinto, eso tiene que ver como con otras cosas. Pero hay muchas enfermedades que en teoría son por déficit de ciertas vitaminas, entonces la suplementación de esas vitaminas podría ser una forma de retrasar ciertos procesos propios del envejecimiento, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con prevenir accidentes cerebrovasculares, prevenir infartos, etc. Entonces, si uno se va ocupando con el paso del tiempo desde una temprana edad, vamos a decir 25 años, es cuando uno debería estar más atento a lo que va ocurriendo en el cuerpo. Pero el ser humano es el único animal, o quizás uno de los pocos animales, que vive más allá de su etapa reproductiva. Si vos analizás a otros animales, se reproducen, pasa un tiempo más y mueren. Quizás cuánto puede, según el ciclo de vida. Pero el ser humano puede vivir muchos años después de la reproducción. Y después de que pasó el periodo reproductivo es donde empiezan a declinar las capacidades físicas en general. Entonces, como para, digamos, tener en cuenta, perdón, la biogerontología se basa en 3 grandes preceptos. Todo lo que es la parte sexual, con las hormonas, el deseo sexual, etc. Todo lo que es el ejercicio físico, de cómo mantener la máquina en buen funcionamiento. Y todo lo que tiene que ver con la suplementación. Con la suplementación de, quizás el día de mañana, individual para cada persona. Depende de su peso, depende de su sexo, depende de su estilo de vida, etc. ¿Y las 3 cómo los encargan? Bueno, para contarle a los chicos, ¿cómo le ponemos valor a los 3? Por ejemplo, al último que dijiste. Mira, justo, la parte física, por ejemplo. Mira, ayer justo leía algo al respecto y decía que es muy interesante de la parte sexual. Pasamos al otro. Pero de la parte de la suplementación. Claro, ¿cómo hacemos con el físico, por ejemplo? Bueno, el físico puntualmente, yo lo que siempre recomiendo es que la persona mantenga un cierto nivel de masa muscular. En nuestro organismo tenemos distintos tejidos. Hueso, podemos dividirlo en 5, pero para tener un poquito más para ser más fácil. Hueso, tejido visceral, que son nuestras vísceras, la piel, los músculos y todo lo que es la grasa. Esos tejidos, cada uno de ellos debería tener una cierta proporción. Pero la idea es que siempre la masa muscular sea un buen porcentaje de masa muscular, que tengamos un buen porcentaje. Hay que mejorar la masa muscular a través de gimnasia, pesas. Claro, y ahí entramos en otro mundo, porque hay como técnicas o formas de hacerlo de manera más eficiente. Perfecto. Y después la segunda, ¿cuál era? La parte de suplementación. Eso es muy bueno. En gran parte eso es muy individual y requiere de especialistas en suplementación. ¿Qué quiere decir suplementación? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Cuando vos, por ejemplo, vas a un gimnasio y, bueno, en gimnasio no, pero por ejemplo vos decís, mi cuerpo ya no absorbe tanta vitamina D como antes. ¿Y cómo sé yo? Entonces, bueno, por eso vos necesitas ir a un especialista y decir, mira, estás en déficit de hierro o estás en déficit de... Perfecto, análisis. Un análisis, etc. Pero hay especialistas en eso, porque el clínico mucho no te ve esa parte. O sea, bueno, lo que se plantea un poco como un poco lo que viene a ser la medicina del futuro, tiene que ver mucho con la medicina específica o para lo que necesita Raúl Bobillo en este momento, claro, no un grupo grande de.
Es como específico para vos. Perfecto. Entonces, la segunda es con ir a un especialista que me diga qué es lo que me falta en el cuerpo para suplementarlo. Eso Sí. sería. Perfecto. Y la primera que dijiste. Y la primera es todo lo que tiene que ver con el ámbito sexual. Y justo ayer leía algo muy interesante, que ahí justo hablaba del tantra y de otras cosas que por ahí yo no son mi área, no conozco mucho, pero decía que uno debe sentirse deseado sexualmente. O sea, eso es muy importante para el organismo físico, no importa la edad. Entonces eso me llamó bastante la atención porque tiene que ver con cuestiones de la autoestima y cuestiones muy relacionadas de ese estilo. Entonces, Y que las personas grandes pierden todo interés en esa parte. pierden mucho interés, pero en gran parte ese interés es por una cuestión también de cuestiones biológicas que van asociadas, o sea, disminución de hormonas, etc. Ujú. Bien, pregunta. Voy con 2 preguntas, empiezo por orden de llegada. De Berenice. Dice Mauri, me gustaría que cuentes algún paciente que cuando lo recibiste sabías que estaba complicado pero salió adelante. ¿Qué hizo la diferencia? Bueno, en gran parte tengo varios casos de ese estilo de paciente. Hay algunas, por ejemplo, en la mayoría de los casos, mi trabajo tiene éxito en la mayoría de los casos. Me refiero a que hay una mejora, ya que yo lo que hago es explicar qué es lo que hago y cuáles son las expectativas del trabajo. Hay algunos aspectos a tener en cuenta que a veces son difíciles de abordar, que son los pacientes que tienen dolor o los pacientes con algún evento neurológico, como por ejemplo un accidente cerebrovascular o alguna, por ejemplo, una polineuropatía, que es una enfermedad degenerativa, etc. Ahí es muy complejo porque el avance es casi ínfimo o no es perceptible. Pero les cuento la historia de una paciente, ella se llamaba porque falleció hace poco, se llama Norma. Y yo la encontré en el hospital directamente, o sea, me llamaron, ella estaba en un hospital y la paciente directamente no se podía rotar de la cama ni de un lado al otro. Y estuvimos 6 meses trabajando juntos y ya al final, incluso ella había sido diagnosticada con Alzheimer. Pero parece ser que el cerebro cuando está en un estado de shock o está en un estado de mucho estrés, pareciera ser que se desencadenan o se disparan eventos de que el paciente se olvida de cosas. Parece ser que el cerebro te protege como diciéndote, olvídate de esto porque es muy traumático, entonces se olvida. Sin duda. Bueno, resumiendo un poco, trabajamos 3 veces por semana durante 6 meses y al final la paciente salió mucho antes del hospital, pero estuvo en su cama, volvió a retomar todas sus funciones, incluso se puso de novia ya cerca de los 70 años. Entonces fue muy bueno ver todo, digamos, ese proceso directamente. Entonces estaba muy contenta de ella, muy contenta de la familia, etc. Entonces ahora vamos a hablar de todo lo que tenemos que hacer para no llegar a ese punto. Bueno, hay varias cosas que a veces son fortuitas y hay otras cosas que también son muy complejas de Y analizar. algunas son genéticas. Y otras son un accidente que te ocurra. Que te vengas de una familia que longeva, por ejemplo, que viven 97 años. 97. Yo tengo un paciente que tiene 97 años, sí. Entonces por eso es interesante ver esa longevidad. Claro, mi abuela va a cumplir 100 años. Ahora, Bueno, tengo otra pregunta. Bueno, El Taqui Romero, ¿dónde debemos poner más énfasis para lograr la mejora? ¿Lo físico, lo químico o lo espiritual? bueno, yo creo que es muy difícil, es buena pregunta, gracias Taqui Romero. Yo creo que es difícil aislar uno del otro. Yo creo que me ha pasado que, por ejemplo, las personas cuando están en un estado de invalidez o han estado en un estado de muy poca funcionalidad, o sea, que están en cama o no quieren movilizarse, cuando van mejorando físicamente le dan más ganas de hacer cosas. Entonces eso hace que la persona se movilice a otros ámbitos. Saca un poco más, no le dé vergüenza ir con el bastón afuera, o que lo van a ver los vecinos, ¿no? ¿Qué van a decir los vecinos cuando cada vecino está en la suya? Pero son cosas que me han dicho, entonces por eso las veo importantes. Yo te diría que quizás hay cosas que son más simples. Yo te diría que es más fácil, digamos, encarar, digamos, el ámbito biológico, por decirlo así, que en la cual uno puede tomar mucho más protagonismo y uno puede hacerse mucho más responsable. Y después quizás por decantación las otras áreas se van a ir, digamos, de algún modo acomodando. Porque yo puedo, digamos, iniciarme en un gimnasio, que bueno, digo el gimnasio porque es como más sencillo de entender, pero uno puede hacer ejercicio en su casa, puede contratar a alguien, puede haber alguna guía, obviamente hay algunos aspectos a tener en cuenta.
Yo creo que es una cuestión de equilibrio entre todos los niveles. O sea, creo que el espiritual es muy importante, pero no puede ser todo espiritual. Creo que es espiritual, es mental, es emocional para evitar los conflictos, el proceso que tiene, que nos vamos envejeciendo y que es un trabajo que nosotros hacemos internamente, porque cuando estás joven no lo tenés en cuenta, pero cuando ya empezás a llegar a cierta edad empieza la cabeza a funcionar en varias áreas. Los hijos, las cosas que has logrado, los amigos. Entonces empieza a funcionar y empieza a ponerte ante una situación que es bastante interesante de saber, que es que tu tiempo también se va a terminar. Entonces eso genera un estado emocional bien importante, que creo que también es importante y que creo que puede ser apoyado por lo que vos me estás diciendo en el físico, o sea, que están haciendo bien, el emocional y el mental. Y el mental, creo que lo mejor que se puede hacer es aprender a vivir en el presente para poder parar el proceso fuerte, que es el hecho de que la mente se abre a posibilidades y te va y maneja tu estado emocional y te quita acción. Por eso te cuesta hacer tantas cosas, aparte de la parte de fisiología que estamos encarando. Entonces, la parte espiritual también te da tranquilidad de saber que vos no vas a desaparecer, que te vas a transformar en energía, y eso te da una tranquilidad para poder trabajar la mente, toda la parte fisiológica, porque hay como decís vos, la edad trae como unas sustancias químicas que no las podés producir. Y en la parte física, que bueno, complementás toda la parte muscular que me decís que me parece verdad, pero creo que es un equilibrio. ¿Está bien? Está perfecto, sí, comparto. Una pregunta para Raúl. Sí, para mí. Taki Romero. Taki Romero, que hemos estado el fin de semana, Taki. Pregunta para Raúl, dice: ¿cuál es la fórmula para lograr su estado actual? Que comparta la receta. Ay, Yo, Taki, te voy a contestar eso. Mis dos tíos, de los hermanos de papá, 97 años. Los dos, pero los dos, el Armando, el papá de mis primos, digamos, 97 años trabajando. Trabajando todos los días, viajaba a Chile, viajaba. Yo creo que el secreto es tener proyectos. Hay que tener proyectos. Cuando uno mata los proyectos, como dice acá Mauricio, las células se van como terminando, ¿no? Todo lo que el universo, lo que no sirve, lo va eliminando para que crezca la vida. Entonces yo creo que hay que mantener la vida dentro de uno. Ese sería como uno de los secretos. Lo otro, bueno, aparte tengo una familia genéticamente bien y yo me cuido. Vos sabés, Taki, que salís conmigo, vamos a comer y yo estoy cuidándome. Ahora me falta un poco de gimnasia, pero me parece que esta noche voy a tomar la decisión de que venga Mauricio a mi casa. Porque yo el gimnasio lo he estado abandonando. Y le estaba contando eso afuera, entonces me parece que le voy a pedir que venga y que vayamos a caminar y hagamos un poco de peso. Ya lo vamos a charlar a ver qué se puede hacer. Pero yo necesito que vengas. Bueno. Y me digas a tal hora y a tal hora. Entonces yo desarmo toda mi estructura y esa hora te la dedico a vos y me la dedico a mí. Que sería lo más importante, soy yo en este caso, soy tu paciente. ¿Qué más? Pregunta Berenice y hay otra pregunta también. ¿Cómo manejas la expectativa? ¿De qué manera la abordás en tu especialidad? Bueno, en mi trabajo, sobre todo en el ámbito cuando me llama o me consulta una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular, hay que entender, como para hacer un pequeño resumen, un accidente cerebrovascular es cuando alguna arteria, en este caso del cerebro, o del cráneo en este caso, puede verse, o alguna zona del cerebro se ha visto momentáneamente sin oxígeno. Depende del tiempo y el grado de afectación en las secuelas que deja. Eso sería como un resumen bien sencillo. Hay distintos tipos de ACV, pero más allá de eso, eso sería como el resumen. Entonces eso deja secuelas neurológicas. A veces deja secuelas de por vida, donde el paciente no puede pararse de una silla y anda en silla de ruedas, o simplemente es un pequeño balbuceo en algunas palabras y es insignificante prácticamente. Pero en otros pacientes es bastante grave y puede dejar un estado de postración. Entonces se generan muchas expectativas. Me ha pasado que he tenido que controlar las expectativas en la familia, a veces en el paciente,
contar de que hay un periodo en el cual ha sido bastante difícil para mí tener que transmitir malas noticias, o más que malas noticias, decir esto no está avanzando y ya no va a avanzar más. Entonces ha sido difícil para mí controlar las expectativas del paciente, ya que el paciente lo que más quiere es retomar sus actividades, sean cuales sean. Pero el paciente genera muchísimo estrés. Pero el paciente necesita a veces entender un proceso como de aceptación, de decir, mira, esto es lo que va a pasar, probablemente pase esto, probablemente hay cosas que no puedes hacer y probablemente hay cosas que van a empezar a declinar con el tiempo. Y es muy difícil manejar la expectativa. Yo he elegido siempre hablarlo al principio y proponer como opciones al paciente, decir, mira, esto es lo que puede ocurrir, y no ofrecer una pseudo seguridad. Que en el ámbito mío, al igual que otros ámbitos de la salud, hay mucha incertidumbre. En la biología a veces ocurre un milagro y simplemente a veces el paciente mejora y se hizo todo bien y mejora, o se hizo todo bien y no mejora. Y a veces esa incertidumbre hay que aprender a manejarla como profesional de la salud. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Tatiana? Sí, pregunta Aura Positiva. ¿Cómo las emociones afectan en el cuerpo? Al ver a una persona, ¿se puede uno dar cuenta? Bueno, yo creería que hay ciertas emociones primarias que uno quizás podría detectar o evidenciar si una persona tiene miedo, si una persona está preocupada, si una persona está enojada. Eso yo creo que sí lo podría detectar, pero cualquier proceso de enfermedad, sea cual sea, desencadena un montón de emociones, y esas emociones en gran parte no perjudican al proceso de manera estricta, pero sí de manera indirecta. Pero es relativamente normal. Si vos estás enfermo, estás preocupado, no sabes lo que va a pasar, qué es lo que te van a decir, vas a un lado y te dicen una cosa, vas al otro lado y te dicen otra cosa, vos te querés curar y vos decís, ¿qué tengo que hacer para curarme? Entonces, vos tomás responsabilidad, pero a veces es simplemente esperar y ver que el proceso se vaya resolviendo solo. Pero, quizás, bueno, no sé si quedó clara la respuesta, pero a lo que quiero ir es que desde el ámbito emocional, claramente, cualquier proceso de envejecimiento también va a movilizar distintas emociones. Y las emociones, no nos olvidemos que son interacciones químicas. Entonces, a veces, si hay faltantes de esas interacciones químicas, esas emociones pueden verse de una manera alterada. Entonces, una persona, por ejemplo, puede entrar en depresión por un déficit de ciertas vitaminas, ciertas hormonas, etc. Y eso tiene que ser, bueno, ya desde un ámbito más médico, un médico psiquiatra que ordene un poco todo ese proceso. Es un extremo, pero sí las emociones influyen. Claro, sí. Yo le diría a quien preguntó. Aura Positiva. Aura Positiva. Marcela. Que es Marcela. Yo te diría, Marcela Carrera. Que desde mi punto de vista, no del trabajo que hace Mauricio, las emociones tienen que ver. Ahora, hay una mistificación desde mi punto de vista con respecto a las emociones que son negativas y positivas. Yo te diría que las emociones son emociones y las emociones negativas son muy buenas también. Lo que pasa es que son muy mal usadas por nuestra creencia de que tenemos que cambiar las emociones, pero las emociones son necesarias porque, por ejemplo, el miedo es una emoción que yo puedo utilizar, porque si yo llego a un lugar, el miedo me hace estar alerta, me hace observar, me hace agudiza los sentidos. Claro, me hace prepararme para operar. El problema es que no saco ese miedo, sino que me hago adicto al miedo y después vivo repitiendo el miedo en un proceso. Y fíjate que estábamos hablando de las células, y uno de los problemas que hablaba este libro que yo les recomendé, que se llama Morir a la muerte, es una de las ideas que tienen ellos es que las células nosotros las cambiamos permanentemente. Entonces la pregunta es ¿por qué si yo cambio las células no renuevo, si la célula es nueva, por qué yo no mantengo longevidad o rejuvenezco, por decirlo de una forma? Entonces se dieron cuenta que las células copian lo viejo. Entonces la célula vieja que se renueva vuelve a copiar todos los indicios de la célula, entonces no tiene el reemplazo necesario. Ellos dicen que en 10 años eso se va a solucionar, por eso las personas van a vivir mucho más tiempo, es uno de los motivos que da. La parte emocional tiene mucho que ver con eso desde mi punto de vista, y también, por supuesto, la reiteración mental de racionalizar
todos los procesos que nosotros tenemos en la vida con lo que es y darnos cuenta que lo que debería ser es otra cosa. Entonces, eso también genera un proceso emocional y afecta al físico, que después tenemos que encontrar soluciones, como dice Mauricio. Yo pregunto. Si todo esto ya lo sabemos, esto que estamos hablando, ¿no? Y que la prevención, que bueno, que son unas 3 patas, ¿no? Que incluye la alimentación, el movimiento y también la parte psicológica. ¿Por qué parece que el mundo no va para ese lado? Bueno, yo creo que en realidad es una pregunta que por ahí parece ser fácil de responder, pero no creo. No es fácil. Yo creo que hay un sistema que se favorece de que las personas estén enfermas, ya que la enfermedad es muy redituable, ya que una persona enferma alimenta un sistema que, digamos, se ve nutrido por que esa persona vaya a un médico, consuma un medicamento, esté sentado viendo televisión, fume, coma mal, coma rápido, lo que sea, o se mueva poco, y así sucesivamente. Entonces pareciera ser que se estruja, o un sistema estruja lo que más pueda a esa persona, y simplemente, digamos, te favorece. Es más fácil que vos veas, por ejemplo, Netflix, por decirlo así, a que vayas a hacer ejercicio. Entonces, entonces todo lo que sea una actividad dentro de todo sedentaria, no es que esté mal del todo, tampoco eso significa que estemos moviéndonos todos los días o haciendo entrenamiento todos los días. Hay que buscar un equilibrio en eso. Pero lo que yo pienso es que hay un sistema, que ese sistema es enorme. Si hablamos de teoría conspirativa, podemos hablar un poco de las azucareras, las cerealeras, etcétera, que invierten millones y fortunas en que vos estés quieto, en que vos comas ciertos alimentos, que vayas al supermercado y elijas alimentos ultraprocesados, etcétera. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Yo creo que esa es la función, y por eso digamos, es bueno que vos estés enfermo para ese sistema que funciona de esa forma. Está bueno, está bueno. Bueno, yo quiero aportar también desde otro punto de vista, desde la fundación. Yo creo que en el ambiente que vivimos en estos momentos, el hombre vive más. El hombre vive más años. Dentro de ese concepto está ahí, aplicaría todo lo que vos me estás diciendo. Ahora, saliendo del concepto y retrocediendo en el tiempo, donde el hombre no sabía que había gérmenes en el agua, no sabía, no podían matar los gérmenes que se comían con una herida. El hombre vivía mucho más tiempo y necesitaba hacer muchas más cosas, entonces eso predecía mucho más movimiento. Ahora la ciencia ha generado, creo que, longevidad con problemas. Hay una frase que dice que los avances científicos o tecnológicos han traído beneficios a la humanidad como especie, pero no como individuo. Exactamente. Bueno, y esa frase resume un poco bastante lo que... Entonces creo que hay que cuidarse uno más, tomar más en cuenta. Estamos viendo muchos desórdenes, muchas patologías, producto también del sedentarismo que produce el sistema, como estás diciendo, no solo en lo físico, sino en lo mental, y genera una cantidad de tiempo sin sentido para ocuparlo en los placeres momentáneos que generan ciertas actividades, de cómo yo me siento vivo de alguna forma, a través de drogas, a través de excesivo sexo, a través de un montón de dificultades que tiene la sociedad, que genera esta sociedad que tenemos que aprender a convivir con eso. Cada vez va a ser como más que antes. Me da la sensación de que la muerte tan temprana generaba también un foco en otras necesidades. Entonces, hoy hay todo lo que vemos, yo lo que leo en los diarios, cuando voy a leer un diario, todo lo que está pasando, me sorprende también del ser humano, porque no solamente en la parte física, sino en la parte mental, que no me enoja, me entristece, de que no hemos evolucionado en edad, en tiempo físico, pero no evolucionamos con respecto al cariño que se le tiene al otro. O sea, me da la sensación de que no se aman a las
personas, sino que se las autoriza con los placeres momentáneos y entonces ni siquiera digo al entorno familiar, porque hay personas que ni siquiera al entorno familiar. Entonces me parece que es un tema que nosotros quizás no lo charlamos porque es confrontativo, digamos, porque es un tema profundo, que hay que darle una profundidad como todo lo que está haciendo la sociedad educativamente, en el gobierno, en todo, de no darnos sentido a la vida, de solucionarnos todos los problemas, entonces no tiene sentido. Entonces esto genera todo un lío bastante importante, que afecta también. Perfecto, sí. Esto es de las personas que se jubilan. Es un tema que lo charlamos, pero a mí me gustaría como retocarlo, tu experiencia. Porque de no tener sentido se nota mucho en los, ¿cómo le dijiste? Los adultos que... Adultos mayores. Los tipos que no sé quién los ha marcado. Adultos mayores, me molesta muchísimo. ¿Te molesta esa palabra? ¿Geronte? Geronte me parece agresivo. Yo no soy ni geronte ni adulto mayor, soy Raúl. Bueno. Y estoy viviendo mi etapa lo mejor que puedo en este momento. No necesito ninguna calificación que me establezca y me limite. Y me limite. Que yo no puedo hacer cosas, yo puedo hacer lo que quiero. Y lo haré en menos tiempo. No lo haré como por ejemplo un pibe de 25, pero me la rebusco bastante bien. Entonces, bueno, contanos un poco qué produce, porque a mí, pues yo que estoy tocando este tema, ¿qué produce el hecho de no tener sentido en la vida? Bueno, yo creo que, así en resumidas cuentas, una muerte temprana. En resumidas cuentas. Cuando es bien marcado y es bien interesante la diferencia, yo atiendo en gran medida pacientes que en este caso son algunos de generación X, perdón, de generación del silencio, que hoy por hoy tienen más de 90 años, y algunos baby boomer, que son entre 70 y 85 años. 68.000 calificaciones, baby boomer. Sí. Bueno, para los que no conocen, esas son categorías de edades más que nada, Claro. que crecieron, por ejemplo, baby boomer en gran mayoría crecieron después del 40, más o menos en el periodo posguerra, Segunda Guerra Mundial. Lo tenés que entender. Yo no soy baby boomer. Bueno, es más, la palabra viene de ahí, de los boom, del boom de nacimiento de bebés. Y es muy marcada las características digamos, psicológicas. Es muy interesante la coincidencia. En los hombres, digamos, que nacieron en esa época, generalmente trabajaron durante mucho tiempo en un trabajo, la mayoría, monótono, industrializado, simplemente cumplir una función. Para algunas personas era movilizar esto de un lado al otro durante 40 años y no se cuestionaban y simplemente lo hacían. No había una cuestión en ese. Claro, Pero era un sentido para ellos. ese era el sentido, porque ellos de esa forma abastecían su familia, hacían crecer su familia y En lo que ellos creían. en lo que ellos creían y crecían de esa forma. Y tener Dejaban los algo. hijos profesionales. Sí, tener los hijos profesionales era como, Era el máximo. sí, si vos no estudiás no vas a hacer nada y así Sí, sucesivamente. sí, sí. Y, bueno. Y en lo que es la parte de mujer, era el cuidado de la casa, que la casa estuviera en orden, cuidado de los nietos, bueno, de los hijos, en esta época cuidado de los nietos y así sucesivamente. Entonces, estadísticamente hablando, las mujeres viven más que los hombres y en un periodo, por ejemplo, de nacimiento, o sea, por ejemplo, si el parto fue complicado y es hombre o mujer, si es mujer tiene más posibilidad de vivir al parto complicado, por decirlo así. Y es más longeva, son más longevas las mujeres. Hay varias teorías al respecto, una de ellas es por una cuestión de favorecer el cuidado de los nietos desde un ámbito evolutivo, desde un cuidado evolutivo. No entendí lo del parto complicado. Suponiendo que hay un niño que tiene, o que un recién nacido que es recién nacido, no le vamos a poner sexo todavía, Sí. y una de las primeras preguntas que hacen el personal de parto es si hombre o mujer. Sí. Y si está complicado, suponiendo que tuvo una complicación durante el momento del parto, etc. Y si es mujer, tiene muchas más posibilidades. Si no me equivoco, cita una. Posibilidad de sobrevivir. Es mucho. No, o sea, hemos llegado Si no me equivoco. Estamos en este momento matando un mito. ¿Qué? Las mujeres son las fuertes, los hombres son los débiles. La naturaleza funciona así. Ya sabíamos. La naturaleza funciona así en gran parte. O sea, hay más posibilidad de que la O mujer sea, sobreviva. nosotros hemos hecho esto un blef.
Claro, como somos tan débiles, nos hemos creído que somos como Dios. Claro. Hasta nos hemos puesto el título, Dios es hombre. Bueno, en gran medida, entonces esa es una de las razones de por qué la mujer vive mucho más. Ok, ahora ya entendí. Y el hombre en gran medida también porque O sea que va no- perdiendo el propósito cuando... El sentido de vida. O el sentido de vida una vez jubilado, porque ya no tiene que trabajar. Y ahí es donde se vienen grandes crisis matrimoniales que se pelean porque, bueno, el hombre está todo el día en la casa y así sucesivamente hay conflictos ahí. Ujú. Conflictos de O convivencia. sea que lo que yo dije a Taki, también hay que tener un buen sentido de vida y seguir haciendo cosas. Mira, yo tengo un paciente que, o yo atiendo un paciente que tiene 85 años y es fanático de la cacería, fanático de la pesca, tiene cosas, colecciona cosas de la Segunda Guerra Mundial que va consiguiendo un grupo. Y entonces él está todo el día metido en eso, con grupo, ha aprendido a usar las redes sociales para conseguir eso y está tan obsesionado con eso que sigue con eso. Total. Y consigue con otras personas que hacen eso. Y en cambio otros adultos mayores que simplemente se levantan, desayunan, miran las noticias, se enojan, critican todo, almuerzan, duermen la siesta, se levantan, toman unos mates y al otro día se repite el ciclo. Bueno, yo hoy hablaba con Carlos por una cuestión personal. Recién lo conocí a Carlos. Entonces hablo con Carlos y le pregunto, me dice, tengo 81 años. Yo inmediatamente pensé, digo, bueno, 81 años, con lo que yo lo había llamado, para el tema que lo había llamado, le digo, qué complicado va a ser. Y me dijo, Raúl, yo estoy en San Juan en este momento porque yo soy instructor de paracaidismo. Y nos estamos tirando con 81 años con los alumnos. Claro. Entonces, cuando vuelva de San Juan, nos juntamos. Qué genial. Entonces me pareció regional y me dijo, con lo que me estás charlando, lo resolvemos el martes. Entonces me dijo, yo estoy muy ocupado con esto y entonces yo dije, bueno, qué bueno. ¿Viste? Qué bueno porque hay sentido. Entonces creo que todo el secreto está en tener sentido, vivir en el presente, basta de recuerdos. Los recuerdos son lindos para un momento, pero no se puede vivir de recuerdos. Hay que vivir de sentido, de proyectos en el momento. Después tenemos recuerdos, sin ilusión, qué bueno que lo pasamos acá, pero eso de estar recordando permanentemente, eso que dicen, no, porque la vida anterior era mejor, bueno, eso es una exageración, no es verdad. La mejor vida es lo que está pasando ahora, no hay otra cosa, es lo que está pasando ya, acá, este momento, es lo mejor. Pregunta. Trinoil, que le ponen unos nombres. Dice, ¿el crecimiento personal puede contribuir a mejorar la salud de las personas? Yo creo que sí, porque primero por una cuestión de experiencia personal. Sí, porque O sea, hacemos porque seminarios. yo lo he evidenciado, digamos, Bueno, a mí mismo. lo que hacemos. Y también en el aspecto de, hay algo que a mí me hace mucho ruido siempre y es una cuestión de tomar las riendas, de ser responsable, de resolver cosas. Porque si vos no estás, o sea, si no estás pendiente de qué cosas resolver o no tomas conciencia de ciertas situaciones que te han molestado o problemas del pasado, es como que estás trabado en ese nivel, no puedes avanzar. Entonces no puedes pasar a ser, qué sé yo, a pensar de otra forma, a que pensar que puedes ganar un poco más o cómo ganar un poco más. Y eso inevitablemente te empuja y te ayuda a salir de un estado, de un estado de comodidad. Entonces, a través del crecimiento personal, mi experiencia, es como que me abrió, me puso todas las cartas, que yo antes pensaba que tenía 2 o 3, pero me puso muchas más cartas en la mesa. ¿Cómo te fue en clave 2? En mi clave 2 fue bastante revelador en el aspecto de que yo pensaba que ya cuando terminaba mi carrera ya estaba todo resuelto, pero no era así. Habían muchas más cosas que resolver y son un desafío y me encanta que así sea, o sea, que sea la forma de mantener mi cabeza en funcionamiento. ¿Y te dio herramientas? Me dio herramientas, sí, me dio herramientas. Qué bueno. Porque ahora tenemos el clave 2, ¿sabías? Ahora ya está por empezar. Que vas a ser co-capitán. Con mucha honra. Entonces, bueno, ¿qué le diría a los chicos que están en este momento que nos están viendo, que quieren como tomar el clave 2 ahora? Bueno, a los posibles candidatos de este año de Claves 2, yo puedo opinar que es un año, para mí fue un año muy productivo, un año de mucho cambio, un año de darme cuenta de muchas cosas y de resolver muchas cosas que tenía en el pasado, relaciones y cuestiones que tienen que ver también desde el ámbito financiero. Y yo creo que a aquellos que les falta el empujón final, como diciendo, no estoy convencido y que esto, que lo otro, yo les diría que apaguen un poco su mente, que se inscriban y que
que simplemente se arriesguen a este desafío que es Cloud 2. Bien, gracias. ¿Qué comentario? Tengo un comentario de María Laura, la sanjuanina. Dice, acá en San Juan sería muy positivo tener una fundación claves para realizar los seminarios. Por experiencia propia motivan y nos hacen crecer como personas. Hace falta muchas fundaciones así. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno. Muy lindo mensaje, sí. Muy lindo mensaje, muchas gracias. Bien, ya pasaron 45 minutos. Rapidísimo, ¿no? Rapidísimo, sí. Rapidísimo, estaba muy interesante. Bueno, ¿qué te podría preguntar yo de los seminarios en la parte emocional, para, ya que hablamos de la parte de salud? ¿Cómo ves los entrenamientos en la parte emocional? Yo desde que me considero una persona muy mental, no se me nota, puedo decir que ha sido un desafío en el ámbito emocional, porque por algún motivo en algunos ejercicios o quizás en algunas instancias había como una especie de represión, como que por ahí sentía algo pero no sabía ponerle un nombre, no sabía cómo decir ¿por qué siento esto en este momento? Yo me lo cuestionaba a veces, o a veces no, simplemente fluía. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esas palabras me generan esa emoción a mí, por ejemplo? Ya sea cualquier tipo de palabra, o que hayas dicho, o que haya dicho algún participante. Entonces, en ese ámbito yo creo que fue muy decisor a la hora de, primero, de relacionarme más con mis emociones, o sea, de estar un poco más conectado desde ese punto de vista. Yo puedo decir que desde mi inicial, hace un montón de años, bueno, 2017, de un modo u otro me sentía deshumanizado. Es fuerte esa palabra. No, entiendo. Y me entiendo porque los mentales les sucede. Entonces me sentía como deshumanizado, y hoy por hoy a veces puedo... tengo herramientas de cuando, por ejemplo, hoy por hoy puedo decir que una de las cosas que me afecta mucho es la abulia, que es la falta de motivación para hacer todo. Pero sin embargo ahora tengo como herramientas y digo, bueno, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Qué tengo escondido que me hace que se desencadena o termina haciendo eso? Y te permite expresar emociones. Y me permite expresar o experimentar, o ser más expresivo, o incluso que las personas, bueno, me vean, digamos, más conectado o más... como que sientan un poco más de empatía, que yo considero que es mi desafío en gran medida, conectarme con la emocionalidad del otro. Ese es como mi desafío personal, y eso a veces en mi trabajo me hace que tome decisiones más objetivas y sea mucho mejor para el paciente, ya que por ahí a veces simplemente no puedo tomar una decisión en base a lo que la persona siente, porque ella tiene que hacer algo, no es que vamos a charlar, tenés que moverte, tenés que hacer una sentadilla, pero la puedo comprender desde otro punto de vista. Si no es mecánico. Si no es algo tipo robotizado. Claro, correcto. Bueno, chicos, ¿qué les ha parecido? Háganos algún comentario si están ahí, para ver si quieren hacer alguna pregunta. Así seguimos. ¿Cómo les ha parecido a ustedes que están ahí? Muy bueno. Vos no tenés, vos que sos adulto mayor, no tenés ninguna pregunta. No. Yo soy un apéndice total. Bueno, yo soy adulta mayor y soy paciente. Ah, muy bien. ¿Viste la mamá de Tati? Sí. La Irene dice que es paciente y aparte adulta mayor. ¿Qué dice la Bueno, paciente vos sabías- adulta mayor? Ha sido muy coherente, y todo lo que yo estoy experimentando con él es exactamente lo que él ha descrito. Así es su terapia. La empatía devino de que objetivaste mi parte física, mi dolencia, pero en mí. Lo llevé a un plano un poquito más desde un objetivo, pero siempre teniendo en cuenta el tema de la empatía y el trato. Hay un aspecto que ella dijo que yo siempre pongo en... ¿qué pasa, por ejemplo, cuando... Mira, en Chile justo, o en otros lados, se dice usuario. Sí. Vos no sos un paciente, sos un usuario. Claro. ¿Qué implica eso? Que vos te puedes quiere quejar. decir? Claro. Que vos sos responsable. Claro. Entonces el Te da más paciente protagonismo. Te da más protagonismo. En cambio la palabra paciente, como dice la palabra, es muy paciente. Simplemente espera que pasen cosas. Pasivo, claro. Muy Y pasivo. Muy A pasivo. mí tampoco me gusta. Entonces hay toda una discusión con respecto a esa... Está No me bueno, gusta la palabra usuario. paciente, no me gusta la palabra usuario,
no me gusta la palabra adulto mayor, no me gusta geronte, no me gusta baby boomer, como me dijiste, Baby boomer. baby boomer, no me gusta la otra, adulto silencioso, Generación del silencio. o sea, no me gusta nada. Las etiquetas no. Hay problemática con Etiquetas las no. palabras. No, etiqueta, todo que sea etiqueta, adulto mayor, Mi amor. baby boomer, silencioso, el otro, ¿cómo era? Geronte. Geronte, y acá, y voy por la calle. Viejo decrépito. Ay, fue Me lo han bueno. dicho. Me lo han dicho. Lo que pasa es que es imposible hacer estudios científicos si no se hacen ciertas Si hay clasificaciones. una Que lo segmentación. hagan para los Hagan para los señores, adultos mayores. que lo hagan para los señores que estudian. Yo estoy en contra de las limitaciones mentales. Sí, yo también. Entonces, yo ya lo he explicado en alguna de las charlas, hoy lo estoy haciendo divertido. A mí me pareció muy bueno cuando lo explicaste. Así que bueno, chicos, espero que hayamos aportado valor, que Mauricio haya puesto mucho valor para nosotros mejorar nuestro estado físico en el futuro. Estamos trabajando para vivir mucho mejor, para vivir más longevo, para vivir con una edad de 70 años y parecer que tenés 60. Entonces eso genera actividad y así sucesivamente, como retener el reloj biológico. Aunque adentro el trabajo sigue estando, pero retenemos el reloj biológico y podemos vivir muchos más años. Entonces, gracias por todo el aporte, gracias por el compromiso, la dedicación, la simpatía. O sea, claro, está transformado en simpatía. Así que gracias por Muchas estar gracias, acá. gracias por la invitación. No, es un privilegio, es la segunda vez, mira cómo te queremos. Bien. ¿Cómo se llamaba el libro? ¿Morir a la muerte? Morir a la muerte. Se los recomiendo, búsquenlo en internet, léenlo, es científico, están basados, por supuesto, en estudios nuevos. Lo que proponen en el libro es una idea nueva. Entonces me han parecido muy interesante y aparte, si lo uno con libros de Chopra, otros libros, entonces he podido darme cuenta que todo está en ese camino. Que quizás, bueno, hay que poner una cuestión mucho más personal. No va a ser grupal el proceso, sino de compromiso personal. Grupalmente no se puede resolver esto. Bueno, les cuento que como estamos en esta sesión de mentes conscientes de kinesiólogos, la semana que viene tenemos una kinesióloga, Claudia. Claudia del Podio. Para mí va a ser uno de los privilegios más grandes que me ha permitido esto, porque conozco a Claudia hace muchos años. Ella es la directora de kinesiología, bueno, díselo vos, Kinesiología. del Hospital Central. Entonces, estoy muy encantado porque hemos trabajado con ella desde el año 2001. Entonces, reencontrarme con ella va a ser un privilegio, aparte es súper profesional y la vamos a tener entonces en esa sesión. Después vamos a tener algunos otros kinesiólogos, ahí me salió bien, kinesiólogos, como Gerardo Garaguza y bueno, ¿y quién más? Tenemos a José. A José también, Figueira, así que vamos a tener varias... Bien surtido. bien surtido y para ver distintos puntos de vista, porque todos están en la salud, que eso es lo más importante, y todos tienen experiencia de la variedad de personas que enriquece el proceso generacional en el cual vivimos, ¿no? El foco es vivir mejor, el foco es vivir mejor. La fundación del foco es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, dar herramientas para mejorar la calidad de vida, ese es el propósito que tiene la fundación. Y todos los que trabajamos en la fundación, tanto como en la fundación, cuando nos toca servir en la fundación, como en lo privado, hacemos básicamente ese trabajo, dar herramientas para mejorar la calidad de vida. Entonces, los esperamos. Les cuento que tenemos un seminario que vamos a dar, que clave inicial, que es de marzo, 11, 12 y 13 de marzo. Las inscripciones están abiertas, así que no se lo pierdan. Está buenísimo entrenamiento, así que los esperamos en eso. Así que nada más. ¿Algo más para decir, Lini? Las meditaciones los martes. Los martes tenemos las meditaciones que estamos haciendo, así que también las pueden como tomar, y están en Spotify, y esta charla
está en YouTube, en Instagram y en Facebook. Así que la pueden como rever y rever algunas cosas. También hay una charla de Mauricio que es anterior, del año pasado. Están todas guardadas en las distintas redes sociales para que ustedes vean distintos puntos de vista. Bueno, un gusto, que la pasen muy bien. Gracias por participar.